Aleluya, estamos contentos, alegres de estar aquí en la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Recuerden que estamos estudiando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, antes de empezar a leer, me gustaría que me presten un momentito su atención aquí. No se trata de cualquier clase, amén. Se trata de la misma enseñanza de Jesús. Las mismas enseñanzas que les dio a sus discípulos, las cuales los cambiaron, los transformaron y les hizo ser esos discípulos que estuvieron dispuestos a entregar su vida. Eso es lo que estamos estudiando. No de otro autor, sino del mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos están listos para aprender lo que Él quiere enseñarnos hoy? Amén. Así dice la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la parábola ¿de qué? Del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 al 30 dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo. Pero mientras que dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Diga conmigo, vino el enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Siembra cizaña. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, digan conmigo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Pueden sentarse. Yo no sé si ustedes estuvieron leyendo el libro, pero la narración del trigo y la cizaña nos da nuestro libro de estudio, la interpretación y el contexto bien resumido. Y me gusta este libro de estudio porque si ustedes consultan los mejores comentarios bíblicos en español, van a encontrar exactamente lo mismo, pero de manera condensada y bien resumida, lo más importante. Si ustedes van al comentario bíblico de William Berkeley, van a encontrar eso. Si van al de Matthew Henry, van a encontrar eso. Si van al de MacDonald, que son los tres más famosos. Si van a los comentarios de John MacArthur, si van a los comentarios contemporáneos, van a encontrar exactamente lo mismo, pero de manera bien resumida y bien condensada. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, por eso es tan importante. ¿A qué se refiere esta parábola? Diga conmigo: a los tiempos del fin. Ahí va a ser la separación entre el trigo y la cizaña. Es una parábola con un contexto, con un significado escatológico de lo que sucederá al final de los tiempos, en el juicio final. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, en el mundo en donde nuestro Señor Jesús caminaba y dio esta enseñanza, era una ciudad rural. Diga conmigo, rural, con vida agrícola. ¿Okay? No eran esas ciudades urbanas que hoy tenemos. Por eso Jesús toma la imagen de un campo, la agricultura. Los campesinos lo podían entender. Todo mundo en Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo lo podían entender. Pero ¿qué era la cizaña? Diga conmigo, hierba mala. Pero no era solamente hierba mala, sino hierba venenosa y tóxica. Diga conmigo, hierba venenosa y tóxica. Nuestro libro de estudio hace un preámbulo
a la parábola explicándonos lo que es la cizaña. La cizaña constituía en la página 120 una de las principales pesadillas del agricultor hebreo. ¿Estamos en el contexto? Se trataba de una planta muy parecida al trigo, tan parecida que la llamaban como trigo bastardo. ¿Cómo se le llamaba la cizaña en los tiempos de Jesús? Trigo bastardo, ¿ok? Muy parecida la cizaña al trigo, ¿ok? Entonces, era una gramínea a la que los botánicos bautizarían después con el nombre latino de Lolium o Temulentum. Este segundo nombre, Temulentum, que es el de la especie, viene del que se le da a una sustancia muy venenosa. Diga conmigo, muy venenosa. Si ustedes leen este capítulo del libro, dice que se encontraron miles de años atrás momias antiguas que se les encontró el veneno o la semilla de la cizaña porque se utilizaba para envenenar a las personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, algo particular y especial de la cizaña es que es venenosa para seres humanos, es tóxica para seres humanos, para algunos animales, pero para las gallinas, los pollos, animales domésticos, no era venenosa. De hecho, se hacía dos cosas con la cizaña. Una de ellas era quemarla en el fuego y utilizarla como leña, y la otra era para alimentar a esos animales domésticos. Pero, diga conmigo, tóxica y venenosa. Yo quiero que subrayen eso, diga conmigo, tóxica y venenosa. ¿Hay algunas personas que usted conoce que son tóxicas y venenosas? Montones, ¿verdad que sí? De esas vamos a hablar hoy. La toxicidad de la cizaña no la genera la propia planta, sino que la provoca un minúsculo parásito, un pequeño hongo que crece en el interior de los granos de la semilla, introduciendo sus microscópicos filamentos e infectando casi al 90% de los mismos. Si el grano de trigo se contamina con la cizaña después de la siega, la harina que se obtiene resulta algo más oscura que la normal y puede producir envenenamiento, con un cuadro clínico que puede ir desde simples vómitos hasta la muerte por parálisis de los músculos. Ya conmigo, caray. Ya cuando vemos el contexto de la cizaña podemos entender muchísimo mejor la parábola. Recuerden que estamos hablando de más de 2000 años atrás que nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras y se las dijo a una audiencia que entendía perfectamente la agricultura y que estaba familiarizado con estas clases de plantas. Por eso es importante estudiar el contexto histórico y cultural. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, les decía que en sepulturas reales egipcias de la quinta dinastía, es decir, de hace más de 5000 años de antigüedad, se han encontrado granos venenosos de cizaña mezclados con el trigo, de manera que el fenómeno era algo muy frecuente y usual. Los campesinos hebreos, con el fin de paliar esta auténtica maldición, efectuaban el escardado de los sembrados durante la primavera. Diga conmigo, lo primero es limpiar la tierra. Y por eso la parábola comienza diciendo que salió una persona a sembrar y limpió la tierra. Y es que no puedes sembrar buena semilla donde hay tierra mala. ¿Me siguen hasta aquí? La palabra de Dios, y voy a empezar a aplicar poco a poco, la palabra de Dios no va a prosperar en el corazón donde hay tierra mala. El corazón que representa la tierra primero tiene que ser limpio, tiene que ser preparado para que se siembre la buena semilla. Pero en otras parábolas hemos visto, como la parábola del sembrador, que hay un enemigo que siempre quiere hacerle daño a esa semilla. ¿Me siguen hasta aquí?
Por eso es que nuestra vida espiritual está en constante lucha y por eso se le hace tan difícil a la iglesia cristiana de hoy en día levantarse con poder y fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere sembrar cizaña. ¿Dónde empieza el enemigo a sembrar cizaña? Diga conmigo, en mi corazón. Por eso se le sale el viejo hombre. Aunque no me diga amén. Por eso se le sale el carácter. Hoy yo quiero que usted se lleve una gran enseñanza de parte de la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le bendiga y que esa semilla crezca y prospere en su corazón, tiene que aprender a limpiarlo todos los días. Levántese cada mañana, déselo fuerte al Señor. Levántese cada mañana diciéndole: Señor, hoy es primavera, limpia mi corazón. Están leyendo el libro de los Salmos, ¿verdad que sí? Ya vamos en el 30, 31. Hoy, si no me equivoco, vamos a llegar al 32 el día de hoy. Imagínense cuántos días llevamos ya de nuestra lectura de 150. Por ahí vamos. El caso es que en el Salmo de anoche, David está hablando acerca de eso. Pero la cizaña no solamente son cosas malas, sino también aflicción del corazón. Él dice en su Salmo: me siento afligido, siento que mis huesos se consumen. Me siento con dolor, con tristeza, con sufrimiento. Y esa es otra de las cizañas que el enemigo lleva al corazón del hombre. Por un lado es hierba mala, tóxica, que quiere sacar a relucir el viejo hombre. Y por el otro lado es culpabilidad, sufrimiento, agobio, ansiedad, depresión. Todo aquello que no nos deja avanzar y que no nos deja crecer. ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado: prepara la tierra, porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. Amén. ¿Cada cuándo debe de preparar su tierra? Todos los días. Diga conmigo: cada mañana al despertar. Amén. Entonces, efectuaban el escardado de los sembrados durante la primavera, cuando la siembra solo tenía un palmo de altura, porque si se le dejaba crecer más, resultaba imposible realizar tal labor, ya que las raíces se habían entrelazado con las del trigo, y al tirar de una se arrancaba también las otras. Ojo aquí, esta es la enseñanza. Primero tienes que preparar la tierra a tiempo y sacar todo aquello que es cizaña, todo aquello que es tóxico, todo aquello que es venenoso de tu corazón, de tus círculos de amistades, de las personas con las que te relacionas, de tu relación con Dios. Tienes que arrancarlo todo, porque el día de mañana va a ser demasiado tarde. El día de mañana ya no se podía hacer, porque si arrancaban una cosa tratando de arrancar lo malo, ¿qué hacían? Arrancaban también lo bueno. ¿Alguna vez usted ha dicho: es que se llevó un pedacito de mi corazón fulanito de tal cuando le hizo daño? Es por eso, porque usted vio en esa persona, en esas amistades, en ese comportamiento, en esa situación, ahí donde usted estuvo, usted vio destellos de cizaña. Usted vio la alarma de la cizaña, y usted pudo haberla arrancado de raíz y no haber permitido que sucediera. Pero como usted lo dejó crecer, al momento de arrancar y de desprenderse la cizaña, también se lleva el trigo, lo bueno. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, había que esperar al tiempo de la siega para poder hacer esta separación. ¿Cuándo? El tiempo de la siega, ¿ok? Ahora, ojo aquí. Le estoy aplicando la cizaña y estamos aplicándola a nuestra espiritualidad, a las relaciones, a las amistades, al interior del corazón. La interpretación de la parábola se refiere a los que son salvos y a los que no. Y peor aún, a los que son creyentes y a los que llevan un rótulo de creyentes. Note que la cizaña es muy parecida
al trigo. Parece que son buenos, pero son bien venenosos. Parece que son buenos, pero son bien tóxicos. Y tóxicos porque es tóxica, es una hierba tóxica, ¿ok? No crea que es porque está de fama que las mujeres tóxicas y los hombres tóxicos. Pero en realidad sí hay relaciones tóxicas de las que usted debe de desprenderse y hoy está a tiempo. ¿Alguien dice amén? El asunto es que son muy parecidos, pero el día del juicio nuestro Señor Jesucristo va a separar, porque es el único que puede distinguir el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos. Voltea al que está a tu lado, dile: ¿qué eres tú? ¿Trigo o cizaña? Nadie más puede saberlo, solamente tú puedes saberlo. Y a nadie más le interesa saberlo, solamente tú. ¿Me siguen hasta aquí? Después de cegar, se seleccionaban las espigas de trigo de la cizaña que tenían una tonalidad más grisácea. ¿Cómo era la cizaña? Un poquito más gris que el color del trigo. ¿Quién separaba los granos después de la cosecha? Este trabajo solían hacerlo ¿quiénes? Las mujeres y los. ¿Por qué cree usted que ellas pueden distinguir más lo grisáceo de la cizaña? ¿Quiénes son las que le dicen al esposo: no hagas ese trato con fulanito, no hagas esa sociedad, yo sé lo que te estoy diciendo, no me da buena espina, no hagas esto, no te relaciones con él, no te relaciones aquí, no hagas esto, no lo hagas aquello? ¿Los hombres? No. La mayoría de veces nosotros no alcanzamos a distinguir la cizaña. Pero Dios les ha dado a las mujeres algo muy especial. En la sociedad se le llama sexto sentido, una corazonada, un sentir, un como que no me da buena espina. No sé qué pasa con esto, con aquello, pero no creo que esté muy bien. Piénsalo bien, analízalo bien, no le entremos aquí, no hagamos esto, no hagamos lo otro. ¿Por qué? Porque ellas pueden ver un poquito más allá. Yo a veces he ido en contra de la voluntad de las que separan el trigo de la cizaña, o las que no de las que hacen, porque el único lo que lo puede hacer es Dios, pero las que distinguen al final de. Y he terminado mal. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿Estás seguro que quieres hacer? Sí, no, hombre, yo veo que es buena persona, yo veo que es, ¿verdad? Y al final, oh sorpresa. ¿Le ha pasado o no? Las mujeres y los niños. ¿Alguien dijo que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad? Los niños también van en ese paquete. Los niños van a ser honestos y van a poder distinguir cuando estás haciendo las cosas bien o cuando estás haciendo las cosas mal. La cizaña se ataba en manojos para utilizarla como combustible, ya que en Palestina escaseaba ¿qué? La leña. ¿Para qué sirve la cizaña? Ya conmigo, para el fuego. ¿Para qué sirve la cizaña? Para el fuego. ¿A dónde va la cizaña? Al fuego. ¿Qué somos nosotros? Trigo. Ya conmigo, trigo. Ahora, ¿cuál es el significado de la parábola? Nuestro mismo Señor Jesucristo da el significado en el mismo capítulo. Vaya conmigo a su Biblia, capítulo 13, del 37 al 43, dice así: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Diga conmigo, Jesús. Jesús ha sembrado una buena semilla en tu corazón. La buena semilla es la palabra de Dios, es el mensaje del evangelio, pero hay un enemigo que quiere robártelo, que quiere robarte las promesas de Dios. ¿Alguien dice amén? El domingo, con la ayuda de Dios, me toca predicar con nuestros hermanos americanos. El título que traigo para el mensaje con nuestros hermanos americanos es In God We Trust. ¿Ha escuchado esa frase? ¿En dónde está esa frase? En los billetes, en las monedas. ¿Sabe cuánta gente está luchando con esa frase hoy en día?
Es una de las frases preferidas del salmista David. Y hoy la mayoría de nosotros, el enemigo ha sembrado una cizaña, una semilla de duda en nuestros corazones para que dejemos de confiar en Dios. ¿Por qué vives preocupado? Porque no confías en Dios. Porque no confías en sus promesas. ¿Por qué vives ansioso? Porque no confías totalmente en sus promesas. ¿Por qué te llenas de temor y de miedo ante lo que sucede en la sociedad? Porque no confías al 100% en sus promesas. ¿Por qué no confías al 100% en sus promesas? Porque alguien ha sembrado una semilla de duda y de temor en tu corazón. ¿Me siguen hasta aquí? Y eso le estoy hablando solamente de una área de su vida. Le puedo hablar de muchas donde el enemigo quiere quitar esa semilla buena de la palabra de Dios y de sus promesas que Él ha sembrado en nuestros corazones. Muchos las han abandonado. Muchos simplemente ya no les prestan atención. Tenemos que pasar de ver la Biblia como relatos históricos a vivencias que podemos tener en nuestra vida diaria. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es lo que hace la buena semilla, que la palabra de Dios se haga real y vivida en nuestras vidas. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Jesús. Diga conmigo, Jesús. Dile al que está a tu lado: ¿y por qué le haces más caso al diablo que a Jesús? Dígame, no diga, ay, Señor. Usted sabe que muchas veces el diablo, no sé si decirlo así, pero la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. A veces los demonios y el diablo conocen más a Dios, lo que es capaz de hacer y que es el Todopoderoso, y tiemblan ante la autoridad de Dios, que nosotros, los hijos de Dios. Nos llenamos de dudas ante la adversidad. ¿Qué pasa si te dicen ya no tienes trabajo? Si usted dice Dios me va a dar uno mejor, usted está lleno de fe. Si usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, le hace falta fe. ¿Me siguen hasta aquí? Cosas sencillas como esas. ¿Qué pasa si le dan una mala noticia? ¿Cómo las enfrenta? ¿Con la palabra que el Hijo del Hombre ha sembrado en su corazón? ¿O cómo es que la enfrenta? El campo es el mundo. Diga conmigo, el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, nosotros. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre ¿a quiénes? A sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos ¿qué? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Diga conmigo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios. ¿Y quién quiere contaminar a los hijos de Dios en este mundo? Diga conmigo, la cizaña, la mala semilla, el enemigo a través de la mala semilla, de la cizaña. ¿Me siguen hasta aquí? Alguien dijo, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Escuchen esto. Los que tenemos hijas o los que tienen hijos, especialmente si son jóvenes en edad para casarse, ustedes siempre oran para que su hija o su hija tenga y se case con un siervo de Dios o con una mujer de Dios, ¿verdad que sí? La pregunta es,
¿Dónde están nuestros hijos o nuestras hijas? Porque en donde estén, eso es lo que van a agarrar. ¿Me siguen hasta aquí? Estamos en este mundo y el enemigo quiere poner cizaña. La cizaña es todo aquello malo. Y quiere contaminar y envenenar a los hijos de Dios. La palabra de Dios dice: no se unan con yugo. Usted sabe que eso ya casi pasó de moda entre nuestros jóvenes, ¿verdad? Es terrible. ¿Y sabe cuál va a ser la consecuencia de unirse con yugo desigual? Separaciones y divorcios. Una de las primeras cosas en las que debe de fijarse una persona cuando se va a casar es cuestiones de fe. No se unan en yugo desigual, porque ¿qué amistad tiene la luz con las tinieblas? Si nuestros hijos andan en nightclubs, ¿van a encontrar un siervo o una sierva de Dios? No. ¿Me siguen hasta aquí? En donde tú te desenvuelves, tienes que asegurarte de que la cizaña no llegue a tu vida. Y este mundo está lleno de cizaña. Página 123. La cizaña se sigue sembrando en la actualidad, aplicación, pero no por la noche, sino a plena luz del día. Se siembra cizaña venenosa en todos los rincones de la sociedad. La publicidad se encarga de esparcir sus ponzoñosas semillas para llegar bien lejos. La cizaña, la mala semilla, el pecado, la maldad, lo que viene del diablo está en el cine, está en la música, está en la televisión, está en las redes sociales, está en todas partes. ¿Qué debo de hacer yo? No permitir que el enemigo toque mi campo. No permitir que el enemigo toque mi familia. ¿Cuándo fue la última vez que le revisó sus teléfonos a sus niños? Su tableta, lo que ven en el internet, los TikToks que ven, la música que les gusta, la música que escuchan, el mensaje que les da, las personas a las que siguen, las personas que para ellos o para ellas son un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que revisó sus mensajes de Snapchat, de texto, Messenger? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que supo de qué hablan sus hijos y qué conversaciones tienen? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su familia para hablar de cuestiones de cizaña en el mundo, para que esa cizaña no les contamine? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con sus hijos que ya están en una edad para hablarles de los temas que hablamos de actualidad, como la ideología de género, la homosexualidad, el lesbianismo, el uso de sustancias, el mensaje pervertido de la música de hoy en día, de lo que agrada y lo que no agrada a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo y que usted cuidó su campo? Digan conmigo: ay, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación bien seria con su pareja para decirle: mira, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que serle fieles al Señor, tenemos que servirle a Él, tenemos que tomar las cosas de Dios en serio y no como un juego? Las cosas de Dios no son un juego. A Dios, delante de Dios, o eres frío o eres caliente. Su esposa sabe si usted es caliente o tibio. Y su esposo sabe si usted es caliente o tibio. Nadie mejor que su pareja lo conoce. El peor ejemplo que podemos dar es en nuestra casa. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando yo dejo que la cizaña de este mundo llegue a mi campo, a mi casa, voy a sufrir terribles consecuencias. El veneno puede llegar a mi hogar, a mi familia. Algunos viven atropellando a la gente, otros se enriquecen del fraude, la mentira, el golpe bajo y la cara dura.
El que más cizaña esparce es considerado como el más espabilado e inteligente. Mientras más malo eres, supuestamente eres el más inteligente. ¿Usted ha escuchado la historia de ese famoso narcotraficante colombiano? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? ¿Pablo Escobar? Sí, Pablo Escobar. ¿Usted sabe la biografía de él? ¿Quién fue la que tuvo más impacto en su vida para ser quien era? Su mami. Su mami una vez le dio este consejo: caramba, si vas a hacer algo malo, hazlo bien y que no te agarren. That's it. Ese fue el consejo que lo llevó en lo malo hasta donde llegó. Si vas a hacer algo malo, hazlo bien y que no te agarren. En lugar de decirle y enseñarle: esto no se hace, eso está mal, eso no está bien. Si vas a hacer algo malo, hazlo bien hecho. Miren nada más qué consejo. ¿Alguna vez le ha dado un consejo así a sus hijos? Si vas a decir una mentira, dila bien hecha, si no, mejor no la digas. A veces lo decimos hasta bromeando, pero no deberíamos de decirlo. Lo único que podemos hacer para contrarrestar su avance, los que todavía creemos en la siembra del trigo, es seguir sembrándola por la noche, en la oscuridad y en silencio. Para esta labor no hace falta demasiada espectacularidad, pero sí una indesmayable constancia. Diga conmigo: sin espectáculo, pero sin desmayar. ¿Cómo vamos a contrarrestar la maldad, la cizaña de este mundo? Diga conmigo: con la buena semilla, siendo trigo. ¿Alguien dice amén? Siendo trigo, haciendo las cosas bien, haciendo lo correcto y constantes haciendo lo correcto, aunque ya se vea pasado de moda. ¿Ha conocido gente que roba en sus narices? Préstame $50. ¿Cuándo pagan? Nunca. ¿Qué es eso? Robar. Hasta agarrar un dulce. Debemos de enseñarle a nuestros niños que es robar. Tomar lo que no es tuyo es robar. Diga conmigo: hacer el bien. Hacer el bien en todas las áreas de nuestra existencia es como plantar flores a lo largo de la vida. A veces estas flores pueden ser pequeñas e insignificantes. Incluso es posible que nadie se dé cuenta de nuestra labor, pero su perfume nos acompañará siempre y nadie nos lo podrá quitar. Debemos de ser pacientes haciendo el bien y sembrando flores de bien en todo el transcurso de nuestras vidas, aun cuando la gente haga mal. ¿Alguien dice amén? Déselo fuertes aplausos al Señor. Ojo aquí. ¿Alguna vez se ha sentido como yo o soy el único? ¿Le has ayudado a alguien? ¿Le has hecho bien? ¿Le has tendido la mano? Y luego te da la espalda o te da una patada. ¿Alguna vez le ha pasado o no? ¿Qué siente usted? No sé si usted se siente igual que yo. Para mí me dan ganas de ya no ayudar a nadie más. Me dan ganas de decir que cada quien se rasque con sus propias uñas. Arrieros somos y en el camino andamos. Me han dado muchas ganas de eso. Pero esa es mi humanidad. Ese es el enemigo. La palabra de Dios nos enseña: sigue haciendo el bien, no desmayes, no descanses. Cuando alguien no quiere aceptar lo bueno que tú haces, simplemente sacúdete los pies y sigue tu camino haciendo el bien. ¿Me siguen hasta aquí? Habrá alguien que sí lo va a valorar. Habrá alguien que te va a dar las gracias el resto de su vida y un día va a dar testimonio de que lo que tú hiciste por él, algo bueno que tú hiciste, la mano que le tendiste, el bien que tú hiciste, fue lo que lo ayudó a seguir buscando de Dios. No pagues mal por mal. Sigue haciendo el bien a pesar de que no sea reconocido, a pesar
de que no se den cuenta las personas, o a pesar de que te paguen mal, sin importar nada, sigue haciendo el bien, sigue ayudando, sigue tendiendo la mano. Por el otro lado, lo que no ayuda es el fanatismo y la conducta que no conducen a ninguna parte. Casi siempre que a lo largo de la historia se ha intentado eliminar la maldad humana mediante medidas drásticas, lo que ha ocurrido es que se ha acabado con el pecador, pero no con el pecado. Ese es el asunto que debemos de tener cuidado. No trates de arrancar lo bueno cuando no es el tiempo, ni tampoco de arrancar lo malo. Dios tiene su tiempo en el juicio final. No sabemos quién es trigo, no sabemos quién es cizaña. Los que están en el mundo sí sabemos que son cizaña, porque hacen todo lo malo y todo lo lleno de pecado. Pero nuestro deber no es arrancar la cizaña ni eliminarlo. ¿Por qué? Porque tratando de erradicar el pecado, si lo hacemos mal, llenos de fanatismo, arrancamos al pecador y no el pecado. ¿Cómo? Contestando esta pregunta, ¿quién puede atribuirse el papel de juez? Diga conmigo, yo no soy juez de nadie. Y yo quiero que se lleve estas dos enseñanzas con usted. Diga conmigo, no soy juez ni detective. Usted no sabe cómo hay detectives en las iglesias legalistas. Siempre andan viendo a ver qué hace fulanito, manganito, para señalarlo y para juzgarlo. Eso no es algo que nos incumbe. Diga conmigo, no soy juez ni soy detective. Cada quien le va a dar cuentas a Dios por sí mismo. ¿Alguien dice amén? ¿Qué hombre puede decidir lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuántas veces se cae en el error de la excepción de personas? Etiquetamos de cizaña de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Eso ya lo estoy trasladando dentro de la iglesia. En la iglesia crece junto el trigo y la cizaña. ¿Me siguen hasta aquí? Pero no es mi responsabilidad juzgar quién es trigo y quién es cizaña. Mira, fulanito de tal, cuando adoramos a Dios no levanta las manos, está viendo el reloj, se la pasa en Facebook. Para mí que es cizaña. ¿No nos toca a nosotros? Nos da tristeza por esa persona, porque a eso no se viene a las 2:30 al culto. Venimos a rendir culto al Señor en esas pequeñas 2:30. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? No a perder el tiempo en lo que podemos hacer en la casa o en la cama, acostaditos viendo Facebook. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, diga conmigo, no me corresponde a mí etiquetar quién es cizaña, ni tampoco juzgar ni condenar quién es cizaña. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo nuestro Señor Jesucristo. En el preciso instante en que juzgamos y despreciamos a alguien, empezamos nosotros también a transformarnos en cizaña. Cuando se mira a los demás por encima del hombro con arrogancia, se está adoptando la misma actitud del fariseo que oraba orgullosamente frente al publicano. Diga conmigo, sin orgullo, sin vanidad, sin vanagloria. ¿Alguien dice amén? Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Hay varias cosas que nos hacen ver a otras personas por encima del hombro. Número 1, diga conmigo, el estatus social. El dinero que la gente llegue a tener. Si tengo mucho dinero, me lleno de orgullo, de arrogancia y veo a los demás como insignificantes. Cuidado. ¿Cuál fue el pecado del diablo? ¿Cuál fue el motivo de su caída? ¿A quién mira de lejos el Señor? A los altivos, a los orgullosos. Número 2, diga conmigo la nacionalidad. Hay algunas nacionalidades que se sienten superiores a otras. Y en Cristo todos somos iguales y nadie es superior. ¿Me siguen hasta aquí? Él murió por todos y derramó su sangre igual por todas
las nacionalidades y ha salvado gente de cualquier nación con el mismo precio que su bendita sangre. Diga conmigo, y mi familia. No es que mis hijos y mis hijas no hacen esto, aquello, lo otro. Eso no nos da el derecho de juzgar o de ver como insignificantes aquellos que les salieron varias ovejitas negras en la familia. Si no tienen ninguna ovejita negra, gloria a Dios. Pero no todos corrieron con la misma suerte. Y digo corrieron porque yo no sé qué me vaya a tocar a mí. Y ahorita estoy corrigiendo las ovejitas negras y llevándolas al redil, la ovejita negra. Y la llevo al redil y la llevo al redil. Y ya le enseñé en el Salmo 23 lo que hace Papá Dios para poder volver al camino a las ovejitas que son desobedientes. ¿Qué les hace? Les rompe la patita, tu vara y tu callado me van a infundir aliento, y todavía doy papao. ¿Me siguen hasta aquí? Pero no todos tienen esa dicha. Hay gente que tiene hijos que son un amor, nunca hace nada malo. Al contrario, son tímidos que no matan ni una mosca. Y gloria a Dios por ellos, pero no todos tenemos esa dicha. Eso no me da autoridad para señalar o juzgar por cómo está mi familia, a la familia que no está como mi familia. ¿Me siguen hasta aquí? Dáselo fuerte al Señor, por favor. Porque entonces me estoy convirtiendo en cizaña por el orgullo y la arrogancia. ¿Qué debo de hacer ante la caída, los errores o los fracasos de otros hermanos en la iglesia? ¿Señalarlos, juzgarlos, condenarlos o restaurarlos y levantarlos? Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana? No nosotros hasta en nuestra, en parte de lo que siempre ponemos es restauración, aceptación y amor. Esas son las palabras favoritas de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Diga conmigo: restauración, aceptación y amor. Él restauró a las personas pecadoras, las aceptó siendo pecadoras, las amó siendo pecadoras para poder transformarlas. Pero ¿qué hace la iglesia cristiana de hoy en día, especialmente la iglesia legalista? En lugar de levantar, de restaurar y de tenderle la mano al caído, ¿qué hace? Lo juzga, lo condena, le pone el título de cizaña y desde ya lo separa para el fuego y lo manda al infierno. ¿Me siguen hasta aquí? En la iglesia en donde yo nací, a las personas que cometían un error ni siquiera podías comer con ellos, porque la Biblia dice: con los tales ni aún comáis. Nada que ver ese versículo hermenéuticamente con lo que ellos practicaban. Así que si un joven se equivocaba y cometía un error, no lo juntabas. No te juntes con esa chusma. ¿Saben cuáles eran mis pecados de joven en la iglesia que yo iba? No participaba de la Santa Cena porque jugaba videojuegos. Así de legalista era esa iglesia. Hoy jugué Nintendo 64, fútbol, 2 horas. No Santa Cena, por pecador. Ir al cine era un pecado. No te enseñaban a elegir buen contenido. Te decían: ir al cine y ver televisión es pecado. Así. Entonces, ¿qué hacía la gente? Todo el mundo pecador. Hoy hay iglesias que todavía dicen eso. Aquí hay un hermano de nuestra iglesia que en una ocasión me contó que le decían que ir al mall era del diablo y era pecado, en la iglesia en la que iba. Aquí en Estados Unidos, ¿pueden ustedes creer eso? Ya me imagino a la pastora y al pastor en el mall, compra y compra, diciéndole a los congregantes que es pecado ir al mall. Es terrible. Diga conmigo: no estoy para juzgar ni para condenar, sino para restaurar, levantar y dejarle todo a Dios. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ojo aquí. Esta parábola enseña que nadie está plenamente capacitado para apropiarse de la tarea de separar el trigo de la cizaña, porque eso es algo que solo le corresponde ¿a quién? A Dios. No debemos practicarla
presunción ni la arrogancia espiritual. Diga conmigo, presumidos y arrogantes espirituales. La gente que se siente más santa, la gente que es farisea, la gente que no se junta con la chusma, la gente que no puede reír porque reírse es pecado, la gente que no puede decir un chiste porque decir un chiste es pecado, la gente que no disfruta la vida. ¿Lo sabrá? Seguro que sí. Yo los he conocido. Se han ido de nuestra iglesia, vienen, les gusta la palabra, pero no les gusta cómo somos. Porque aprendimos a disfrutar la vida y saber que hay tiempo para todo. El legalista, el que se siente santo, el que se siente que todo mundo está mal, solo él o ella son los únicos santos, no hay lugar para él en ningún lado. Porque no se dan cuenta que la iglesia es un hospital, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor no nos llama a ser censores de nadie, ni a que estemos siempre sospechando de la conducta de los demás. Diga conmigo, lo que hagan los demás, dígalo bien fuerte, no es mi asunto. Que ni me vaya ni me venga, que no me afecte. Por eso la escritura dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Debe de poner sus ojos en el pastor, en los hermanos, en los líderes. No, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y mucho menos tiene que andar censoreando la conducta de las personas. La paciencia, la tolerancia y el respeto hacia todos los seres humanos es lo que debemos de cultivar. Diga conmigo, paciencia, tolerancia y respeto. ¿Lo puede decir más fuerte conmigo, por favor? Paciencia, tolerancia y respeto. Solo así vamos a alcanzar al perdido. Cuando no nos escandalicemos en una reunión de parejas y llegue un amigo y empieza a decir malas palabras, no se escandalice. Al contrario, seamos pacientes, tolerantes, y que él se dé cuenta que en el círculo cristiano no decimos malas palabras. Solitos se dan cuenta. Yo he conversado con gente y dice, caray, tú no dices malas palabras, ¿verdad? A la siguiente vez que converso con ellos, con el perdón de la palabra, la dicen. Y después de la tercera o cuarta vez, ya no dicen las palabras. Porque tú no dices malas palabras y lo ven como una falta de respeto. Pero ese cambio no se logra si no hay paciencia, tolerancia y respeto. ¿Vamos bien hasta aquí? Diga conmigo, ese es en el campo. Ahora, ¿me permite poner el dedo en la llaga? Lo que nunca puede permitir es que la cizaña haga lo que quiera en su campo. Su campo se respeta. ¿Me siguen hasta aquí? No me importa si es familia, si es hermano en la carne, si es tío, si es tía, si es primo, si tengo añales de no verlo. A mi casa no entra la cizaña del mundo. ¿Me siguen hasta aquí? No entra. No, pero es que yo soy adicto al alcohol y permíteme poner este alcohol en tu refrigerador. Vámonos. En mi casa, no, mi casa se respeta. Aunque no me diga amén. Si voy a tu casa, es lo que tú quieras. Pero yo no voy a permitir que la cizaña llegue. Que tengo un rentero y de repente le encuentro pornografía. Dejó su revista pornográfica en la sala, porque cuando no estaba yo estaba viendo la tele y a la misma vez estaba viendo su revista pornográfica y la encuentro ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Es su vida? Está en tu campo, está en tu casa, ahí están tus hijos, ahí están tus hijas. Es una persona enferma. Los veo con cara como que pastor. La tolerancia, el respeto
y la paciencia se da en ámbitos del mundo, pero no se puede permitir en mi campo, en la iglesia donde estamos mezclados, en la sociedad donde estamos mezclados. Pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Me siguen hasta aquí? Yo soy tajante y cortante en ese aspecto. ¿Por qué? Tanto que batallo para enseñarle lo correcto a mis hijas, como para que venga alguien que nada que ver con mi familia y lo haga ver como normal, las cosas que a Dios no le agradan. ¿Me siguen hasta aquí? En mi campo hay ciertas cosas que yo no voy a permitir. No, pastor, es que a mi abuelita le gustan las novelas y mis niñas de 7 años están con los ojos abiertos cuando están en una escena haciendo el amor, porque ya son escenas sexuales completamente. No importa. Yo se lo digo por cosas que hasta yo mismo he vivido. Lo de la revista nunca lo he vivido, ¿ok? Pero la de las novelas con la abuelita sí. Hubo un tiempo que la abuelita de mi esposa estuvo viviendo en la casa y le gustaban las novelas. Y al principio las veía en la sala. Mi esposa se dio cuenta del contenido y mis niñas así, miren, ellas no ven eso. Le pusimos una televisión en su cuarto. Yo mismo la instalé y todo, y se la puse ahí para que la vea su tele en su cuarto. Si le gustan sus novelas, en su cuarto. Porque hay contenido que tus hijos todavía no deben de ver. No me dice amén. Hoy está peor. Antes de que mi esposa y yo viéramos una película, mi esposa la veía primero, porque casi siempre en las películas que a mí me gustan, que son de acción, de balazos, siempre hay desnudos. Y ella se grababa las partes. Mira, aquí se va a encuerar una mujer, así dicen en el norte. Cierra los ojos y adelántale. Ustedes dirán, ay pastor, qué ridículo, ni que nunca hubiera visto eso. No le abras puertas al enemigo. El que juega con fuego resulta quemado. Hoy está terrible porque ya hay hombres que hacen desnudos al igual que mujeres. Ahora tienes que ser bien listo para elegir el contenido que ves en tu casa. Y no se diga series mexicanas, es lo peor todavía. Con el perdón de los que les gusta ver las series mexicanas, son una basura. Es terrible lo que enseñan. Drogas, sexo, mujeres, alcohol. Esas son las series mexicanas. Hoy, con el perdón de mis hermanos colombianos, también están igual. Las series colombianas, desnudos, etcétera. Tú tienes que elegir qué es lo que llega a tu campo y aprender a tiempo en la primavera a arrancar todo y a limpiar tu tierra. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Si usted le descubriera los mensajes, le descubriera el primer puñito de marihuana o el primer churro de marihuana que lleva su hijo o su hija a la casa, no hubieran llegado hasta donde llegaron. Pero ¿sabe por qué llegaron hasta donde llegaron? Porque nunca tuvo la sabiduría ni la delicadeza de cuidar su campo del enemigo, del maligno. Hoy apréndalo y enséñelo a sus hijos. Yo reviso todo, porque una de mis pocas responsabilidades que Dios me ha dado y que ha puesto en mi mano son mi familia. No le estoy diciendo que van a ser perfectos, pero mientras yo viva y mientras estén bajo mi responsabilidad, van a hacer lo correcto. Ya cuando ellas sean jovencitas y tomen sus propias decisiones, ellas le van a dar cuentas a Dios, pero no va a quedar en mí. Yo les enseñé lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Ya después ellos sabrán. Pero mientras está tu campo, tú tienes que cuidar de él. ¿Alguien dice amén? Dáselo fuerte al Señor, por favor. De manera que quien no ha dado su vida por los demás como lo hizo Jesucristo no tiene derecho a juzgar a nadie. Otra clase diferente de paciencia es la que debemos tener hacia nosotros mismos. Las que pasan buena parte
de su existencia, obsesionados por los errores o torpezas que cometieron en el pasado. Individuos que en lo más profundo de su alma se desprecian y se odian porque no se han perdonado antiguos ¿qué? Comportamientos. Un día se arrepintieron, es cierto, y el Señor los perdonó como afirma su palabra, pero ellos siguen condenándose así. La falta de perdonarte a ti mismo también es una cizaña que no puedes permitir que eche raíces en tu corazón. Si Cristo te perdonó de los errores pasados, tienes que aprender a perdonártelos tú. Y si en la familia hay alguien que te perdonó, los que perdonaron ya no lo echen en cara, por favor. ¿Alguien dice amén? No, pero es que te acuerdas cuando recién nos conocimos, no se me olvida lo que me hiciste. Tienes que perdonar. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien dice amén? Cuando a mí me dicen eso, yo siempre digo, ya cambié, soy nueva criatura, ya no soy como era antes, ya no me pueden decir nada más. En el momento de que el diablo, el enemigo, te quiera sacar a relucir los errores de tu pasado, lo único que tienes que decir es, ya Dios me perdonó y me cambió. Ya no soy la misma persona. ¿Alguien dice amén? Ya no voy a cometer los mismos errores. Perdónate, así como Cristo te perdonó. Jesús dijo, o Dios que dijo, y nunca me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Eso está en la palabra de Dios, ¿ok? Nuestras culpas han sido borradas por la muerte ¿de quién? De Jesús. Dios no se acuerda más de ellas y el cristiano debe de hacer. Oh, pastor, es que lo que yo hice no me lo he podido perdonar. Perdónate ya. Cristo ya te perdonó, su sangre te limpió. Él ya te dijo, levántate y no peques más. Hijitos míos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen. Pero sabiendo que son seres humanos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, cuando se arrepiente de verdad de corazón y se aparta de su camino equivocado. Nuestras culpas han sido borradas por la muerte de Jesús. Dios no se acuerda más de ellas y el cristiano debe de hacer lo mismo. La cizaña venenosa será pasto de las llamas, pero para los justos, el auténtico trigo dorado resplandecerá como el sol. Diga conmigo, la cizaña venenosa. Quiero cerrar esta parábola hablándoles de la cizaña venenosa. Pero la cizaña venenosa en la iglesia. La cizaña tiende a dividir. La cizaña tiende a criticar. La cizaña tiende a juzgar. La cizaña tiende a condenar. La cizaña tiende a hacer quedar mal a otros con el fin de quedar bien él o ella. La cizaña habla mal del pastor y habla mal de los hermanos de la iglesia. Y cuando tú escuches a la cizaña esparciendo su veneno, criticando, juzgando y hablando mal de otros cuando ellos no están presentes, ten por seguro que esa misma cizaña venenosa el día de mañana va a estar hablando mal de ti con otros. Esa es la característica de la cizaña venenosa. La escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Al final de cuentas se ven más grisosos. ¿Cuántos grisosos hay aquí? No vinieron hoy, gloria a Dios. Aquí puro trigo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. La cizaña todo lo ve mal. A la cizaña todo le molesta. Para la cizaña el veneno que esparce es todo está mal en la iglesia. La música está mal. Los muchachos están mal. La predicación está mal. Los sugieres están mal. Los niños están mal. Los líderes de la iglesia están mal. Y cuando les preguntan, porque me lo han platicado, ¿ok? Ha habido personas de nuestra iglesia que le dicen, ¿y entonces por qué vas a nuestra iglesia si todo está mal? Oh, es que otras iglesias están peores. Entre lo malo y lo peor, pues mejor me quede lo malo. Es increíble. ¿Cuándo nos iremos a dar cuenta de que somos
un hospital donde está la gente en regeneración y en proceso de cambio. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que la iglesia nunca va a ser perfecta hasta que tenga su encuentro con Cristo? Hasta que sea separado el trigo de la cizaña. ¿Alguien dice amén? No todo lo que está en la iglesia es trigo. Usted tiene que ser selectivo con quién andan sus jóvenes, con quién se juntan sus niños, a quién usted visita, quién lo visita a usted, con quién comparte, con quién mensajea, con quién textea, etcétera, etcétera. Porque hay trigo y hay cizaña. Y la cizaña es astuta, astuta como las serpientes. Va de poquito en poquito, tentando las aguas, tentando las aguas, a ver hasta dónde puede llegar. Y cuando te das cuenta, dile al que está a tu lado, te envenenó, te intoxicó. Yo me doy cuenta de los envenenados y intoxicados. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Primero que nada, primera señal de un envenenado, se desanima. Llega el desánimo, porque le creyó todo el veneno que esparció la cizaña. No vino a preguntar, no vino a averiguar, no vino a ver si era verdad o no. Se dejó llevar por el veneno del cizañoso, la cizañosa. Se desanimó. Después del desánimo, dejan de servir. Después de dejar de servir, dejan de levantar sus manos, dejan de pasar al altar como antes lo hacían, dejan de adorar. Después de dejar de servir y de adorar y de levantar las manos, los notas incómodos en el mensaje. Su mirada se les nota como que hipócrita, ¿qué es lo que estás hablando? Ese que está cantando es un hipócrita, porque lo dejan estar ahí. No conoce la vida de la persona, simplemente porque vino la cizaña y esparció su veneno y se dejó intoxicar. Después de eso, dejan de venir a la iglesia un domingo, luego vuelven a venir 2 domingos y se les empieza a hacer fácil poner la iglesia en segundo plano, en segundo lugar. Al final de cuentas, te das cuenta de hasta dónde llegó el veneno de la cizaña, porque los ves con los cizañosos haciendo lo que a Dios no le agrada. Así terminan, alcoholizándose, escuchando música que a Dios no le agrada, juntos, de la misma iglesia. Pero un veneno de una cizaña se encargó de contaminarlos hasta arrastrarlos y ahogar su espiritualidad. Noten que todo comenzó diciendo que la iglesia no sirve, la predicación no sirve, el pastor no sirve. Y terminaron apartados de Dios, no de la iglesia, de Dios. Si la iglesia no sirve, ve a otra, pero sigue buscando de Dios. El que la iglesia no esté bien no es una excusa para que te vuelvas al mundo y para que vuelvas a hacer las cosas de aquellas de donde Dios te sacó. Silencio en la sala. Parece que los conoce, ¿verdad? Los cizañosos. Tú te das cuenta de una cizaña y del impacto y el veneno que puede esparcir con la prueba de la espiritualidad. Y con eso cierro esta parábola. Diga conmigo, la prueba de la espiritualidad. Si la persona con la que conversas, después de la conversación te sientes más espiritual, te sientes con más ganas de servir a Dios, te sientes con más ganas de poner en primer lugar a Dios, te sientes con más ganas de hacer la voluntad de Dios, te sientes con más ganas de obedecer a Dios, conserva esa amistad. Cuando hace todo lo contrario, huye por tu vida antes de que sea demasiado tarde y su veneno te contamine hasta dañar toda tu espiritualidad. Porque el diablo vino a matar, robar y
destruir. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dile que está a tu lado: cuidado con la cizaña. Dile: cuidado con los tóxicos y las tóxicas de la iglesia. Porque crecen juntos, están en la iglesia. Tenga cuidado con los tóxicos y las tóxicas de la iglesia. La siguiente parábola es bien cortita, la vamos a tratar de manera rápida. Mateo 13, 44 al 46. El tesoro escondido y la perla, ¿qué? Preciosa. Dice así: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro que escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas, ¿qué? Perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En estas dos pequeñas parábolas de Jesús que recoge Mateo, se describe la conducta de un hombre que encuentra un tesoro de inestimable valor o una magnífica perla preciosa y las adquiere inmediatamente a costa de vender todo lo que lo que posee. Las dos breves narraciones acerca del reino de Dios presentan el mismo tema: la necesidad que tiene el ser humano de decidirse pronto. Es urgente aceptar el reino de Dios a costa de lo que sea. Diga conmigo: abandonándolo todo, sigo a Dios. ¿Lo puede decir bien fuerte? Diga conmigo: abandonándolo todo, sigo a Dios. El tema de los tesoros era frecuente y predilecto en todas las regiones del Antiguo Oriente, desde Alí Baba y los 40 ladrones hasta las 1001 noches, pasando por todas las novelas de aventura de estos países. Los tesoros escondidos, perdidos y encontrados son motivos habituales y deseados por la mitología popular. También en Palestina de los tiempos de Jesucristo, infestada como estaba de salteadores, ladronzuelos y soldados romanos corruptos, lo que resultaba más seguro que era enterrar la fortuna en cofres resistentes y en lugares recónditos o poco que sospechosos. Es lo que hizo, por ejemplo, con el famoso rollo de los rollos del Mar Muerto, que fueron enterrados dentro de las tinajas alargadas en el interior de cavidades subterráneas de Qumran. ¿Ok? Como mencionamos en su momento, casi siempre resulta peligroso intentar alegorizar todos los detalles que contiene esta parábola, porque finalmente puede llegarse a situaciones poco éticas. ¿Ok? Vamos al significado. ¿Cuál es pues la interpretación correcta? ¿Cuál es la idea principal de estas parábolas que Jesús desea transmitir? ¿Quiere resaltar el inmenso valor de la riqueza hallada, o por el contrario pretende resaltar el sacrificio con el que éstas se adquieren y la necesidad de decidirse pronto? ¿Qué cree usted que está enseñando Jesús? ¿La gran riqueza, el gran tesoro, o la prontitud para abandonarlo todo, deshacerse de todo por ese gran tesoro? Los judíos que escuchan por primera vez estas palabras de labios del maestro concebían el reino de Dios como el gran acontecimiento futuro, el que depositaban toda su esperanza y por el que suplicaban incesantemente en sus oraciones. Esto es lo que refleja en las palabras del profeta Daniel. ¿Ok? Ustedes las pueden leer después. De manera que ningún judío necesitaba ser convencido del valor de este reino de Dios. De lo que sí estaban necesitados era de comprender que para pertenecer al reino había que estar dispuesto a darlo todo cuanto antes. Diga conmigo: darlo todo cuanto antes. Ese es el significado. El reino de Dios, su salvación, el mensaje de su palabra son esas perlas preciosas. Y para ir en pos de él, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo: negarse a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Les está faltando una cosa en ese versículo. ¿Ok? Bien importante, otra vez. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No, hombre. Cada día. Y se les olvida lo más importante del versículo. Qué bárbaros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y
¿Cada cuándo tienes que tomar la cruz del sacrificio de seguir a Jesús? ¿Usted cree que no hay maneras fáciles de adquirir todo lo que queremos, pero de maneras incorrectas que no agradan a Dios? Por eso cada día debemos de tomar la cruz del sacrificio. Todos los días negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo Jesús. Mire lo que dice ahora. No cabe duda de que a primera vista sí que corrieron un cierto riesgo. Sin embargo, el empresario que triunfa en los negocios es aquel que sabe cuándo hay que endeudarse, porque está completamente seguro de la valía de lo que compra. De la misma forma, comprometerse con el reino de Jesús puede significar también la renuncia a ciertos bienes materiales, ¿o qué? Ya conmigo, renuncia a bienes materiales y sentimentales. Para seguir a Cristo tienes que renunciar a muchas cosas. Para pertenecer al reino de Dios tienes que renunciar a muchas cosas. Algunas de esas son cosas materiales y algunas de esas son sentimentales. El apóstol Pablo dice que hay cuestiones tan sentimentales como el matrimonio entre un hombre y una mujer, que se casaron estando inconversos. Uno se convierte y el otro no. Ahora yo le hago esta pregunta: si usted se casó sin ser cristiano, y sea usted hombre o mujer, se convierte, y su esposo o su esposa le dice: pues yo no quiero tu fe, yo te quiero loca o loco como antes, que hagamos las mismas cosas pecaminosas, pero usted ya conoció de Cristo y su salvación, ¿qué va a hacer? Ay, pastor, ahora sí me la puso bien difícil. No está difícil, está en la Biblia. ¿Qué va a hacer? La escritura dice lo siguiente: si el esposo consiente en permanecer contigo a pesar de tu fe y se adapta a aquello que ya no vas a hacer que hacías sin conocer de Dios, sigue casado con él. Pero si no, sepárate, porque no estás sujeto a esclavitud. Diga conmigo: dejarlo todo, abandonarlo todo, renunciar a todo por seguir a Cristo. A veces van a ser cosas materiales, un negocio de drogas, un negocio con dinero mal habido. Algunas otras cosas van a ser sentimentales. Hay cristianos a los que su mamá le dice: si te cambias y si dejas a la Virgencita de Guadalupe, te olvidas de que soy tu madre. ¿Qué haces ahí? I'm sorry, mom, I'm going to be praying for you. Voy a estar orando por ti para que la salvación llegue a tu vida. Pero Cristo, su sacrificio vale más que mis sentimientos hacia ti. Siempre seré tu hija, pero mi salvación y el seguir a Cristo es prioridad. Tienes que renunciar a todo por la causa de Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Es posible que alguien haya tenido que abandonar amigos, dígame, amén, o seres queridos, renunciar a determinados negocios, perder algún empleo, dígame, porque no honraban a Dios, llevar una existencia de privaciones o incluso pagar con la propia vida por causa del evangelio. Pero hay algunos que no queremos dejar ni cosas sencillas por causa de Cristo y renunciar a ellas. Imagínense las cosas más grandes. A uno que tenía muchos bienes, Jesucristo nuestro Señor le dijo: vende todo lo que tienes, dale a los pobres, tú ven y sígueme. Y prefirió sus bienes. Otro dijo: nada más que entierre a mi papá te voy a seguir. Nada más que entierre a mis padres. Faltaban años para que eso sucediera quizá. Deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven. Los discípulos son el mejor ejemplo de dejarlo todo y seguir a Cristo. Uno de los que más me fascina es Pedro, como pescador.
dejó el negocio y para andar haciendo la obra del Señor lo apoyó su esposa, pero estoy seguro que la abandonó mucho tiempo también por hacer la obra y la labor del Señor, y renunció a ella también. A veces iban con Jesús por días para predicar con Él, para estar con Él, y la esposa esperando por su esposo, porque ambos decidieron hacer la voluntad de Dios. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Jesús les está diciendo a los fariseos por medio de esta parábola que si están de acuerdo con el reino de Dios, es el bien supremo, entonces pueden formar parte de él ya ahora. Aplicación: cada uno de nosotros puede identificarse fácilmente con aquellos hombres que descubrieron el mayor tesoro de sus vidas, porque ante el descubrimiento personal de Jesucristo, todos los demás valores se oscurecen. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Nada se compara a Cristo. Jesucristo basta. Nada tiene más valor que Cristo y la salvación que Él nos ha dado. Incluso podría decirte que hemos hecho un buen negocio al dejarlo todo para comprar la perla, que hemos cambiado todos nuestros objetivos personales y hasta cierto punto egoístas, todos nuestros proyectos individualistas, todo aquello que sustentaba nuestro narcisismo mundano, por el tesoro de la vida compartida, por el servicio desinteresado a los demás, por las joyas del amor fraterno y la solidaridad que nos permite disfrutar del cielo aquí en la tierra. Diga conmigo: lo abandonamos todo por causa de Cristo. Algunos de ustedes dejaron la bebida. Amén. Ninguno dejó aquí la bebida. Gloria a Dios. Algunos de ustedes dejaron las mujeres. Algunas de ustedes los hombres. ¿Me siguen hasta aquí? Algunos otros dejaron los bailes que tanto les gustaban, los jaripeos, los conciertos y estar llorando: esa es mi canción. ¿Se acuerdan? Si así como gritaban en los conciertos seculares, gritaran de júbilo aquí en la iglesia, no, hombre, haríamos unas celebraciones extraordinarias. ¿Me siguen hasta aquí? Algunos de ustedes abandonaron muchas cosas y las dejaron en el pasado por algo muchísimo mejor que nunca se va a comparar. Así es que nunca vuelvas atrás. Amén. Hazlo fuerte al Señor. Pero hay un peligro sobre nuestras vidas. Pende constantemente la espada de Damocles, del tedio y la costumbre. Diga conmigo: la costumbre. Con frecuencia olvidamos aquel primer amor y por tanto disfrutar el tesoro que poseemos, de tanto manosearlo, poco a poco va perdiendo su brillo original. Diga conmigo: volver al primer amor. Cuidar el primer amor. Nos acostumbramos tan fácilmente a lo valioso que acabamos casi por no darle valor. ¿Se les hace conocido eso? Hay cristianos que ya ni piensan en lo glorioso y majestuoso que es que Cristo haya muerto en una cruz para darnos salvación y vida. Se hace tan normal que ya es algo que no valoramos, cuando cada día de nuestra vida deberíamos de darle gracias por su sacrificio, por lo que Él hizo, por lo que Él soportó, por amor a nosotros, por lo que Él ha hecho. Estamos tan habituados a convivir entre las alhajas del evangelio que en ciertos momentos llegan a resultarnos cansinas. Es como si nuestros oídos se aburrieran de escuchar cada domingo las maravillas de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Diga conmigo: tesoros. ¿Qué son las enseñanzas de la Biblia? Pero las escuchas tanto y te acostumbras tanto en esas palabras que ya no hay emoción por conocer más de la palabra de Dios. Ya no hay deseo. ¿Qué quería hacer cuando recién se convirtió con la Biblia? Quería conocer más y más, se la quería pasar leyendo. ¿Y hoy qué hace? Ni se acuerda de ella. Y no es porque ya la haya leído toda. Simplemente al paso de los años se acostumbró y perdió valor. Y no podemos permitir que eso suceda.
La Biblia siempre será valiosa y debemos de estudiarla y escudriñarla cada día. Como si ya supiéramos el desenlace antes de finalizar la introducción. Entonces nos damos cuenta de que aquel tesoro que tanto nos hizo vibrar durante la conversión se ha cubierto de grises telarañas que le han robado el reflejo de sus colores. Pero lo peor de todo es que a veces pretendemos cambiarlo por baratijas. A mí me hubiera gustado agarrar este libro para hacer predicaciones de domingo. Traer un montón de telarañas y una araña en un botecito y hacer aplicaciones. Es extraordinario. Por eso dice que son sermones el libro. Tiene una cantidad de aplicaciones tan bonitas este escritor. Hay algunos que su vida espiritual y sus Biblias de manera simbólica ya tienen telarañas. ¿Cuándo le salen telarañas a las cosas? Cuando no las usas, cuando las tienes arrumbadas. Dile que está a tu lado, ¿será que ya hay telarañas en tu vida de oración, en tu estudio de la palabra de Dios, en tus devocionales? Dile que está a tu lado, quítate las telarañas. ¿Se puede vivir feliz con telarañas? No. ¿Qué haces cuando te toca una telaraña? No, hombre. Por todas partes, ¿verdad que sí? Te la quieres quitar de la manera que sea. Dile que está a tu lado, quítate las telarañas. Pero quítate también la araña. ¿Alguien dice amén? ¿Sí se acuerdan de esa canción, verdad? Que les compartí en alguna ocasión. Quítale las telarañas, pero quítale también la araña. Lo peor es que hacemos el intercambio, diga conmigo, por baratijas. Lo mejor y el tesoro valioso lo cambiamos por baratijas. ¿Qué son esas baratijas? Películas, redes sociales, tiempo de ocio, dormir, hacer esto, hacer todo lo que nos quite el tiempo que le íbamos a dedicar a Dios. Ya conmigo, esos son baratijas en comparación con la palabra de Dios. Si usted no está leyendo un salmo cada día por hacer otras cosas, está cambiando la perla preciosa y valiosa por sus baratijas. No importa que para usted sea importantísimo, es que pastor, tengo que acomodar mis herramientas, tengo que preparar mi equipo de mañana, tengo que preparar mi papeleo para mañana. Para Dios son baratijas en comparación de la palabra de Dios. Son cambios sin ningún sentido, carentes de cualquier lógica, pero que cometemos a diario sin ni siquiera darnos cuenta. Cambiamos la esperanza, ¿por qué? Por el conformismo, la fe por los valores materiales a corto plazo, la lectura bíblica y la meditación por el frenesí de la velocidad en torno al vacío, la sinceridad por el cálculo que meticuloso, el beneplácito divino por la aprobación de los eso está súper importante, diga conmigo, el beneplácito divino, el approval de Dios por complacer a otros. Vamos aquí, vamos allá, toma aquí, toma allá, escuchemos aquí, hagamos aquí, hallamos acá. Todo por la aprobación de los colegas, familiares, amigos. Nos importa un comino el agradar a Dios, y eso no está bien. El efecto por el egoísmo y en fin al Señor Jesús por una increíble cantidad de ídolos de ¿qué? De barro. Diga conmigo, ídolos de barro. Solo si nos miráramos las manos y reconocemos la miserable mercancía que contienen, estamos en condiciones de cambiar ese montón de bagatelas por el auténtico tesoro de ¿qué? De la salvación. Existe un líquido que es capaz de devolver el brillo original a nuestras joyas. Se trata de las lágrimas del arrepentimiento, las únicas capaces de limpiar y hacer resaltar de nuevo el esplendor primitivo. Cuando se ha perdido el primer amor es menester llorar y arrepentirse. De esta manera el tesoro volverá a resplandecer como el sol y sus rayos iluminarán otra vez nuestro. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, las lágrimas
del arrepentimiento es el único líquido que le puede dar brillo a esas perlas preciosas y a ese gran tesoro de la salvación. Cierro con esto. Tu vida cristiana debería de ser emocionante. Hoy en el libro de los Salmos estoy descubriendo en qué nivel doctrinal están mis niñas. Hablé con mi esposa y le dije: Hani, no sabes cuánto me arrepiento el haber leído el libro de Proverbios y solamente hacerlo en redes sociales, sin incluir a los hijos y a la familia. Pero si hubiéramos hecho lo que estamos haciendo con los Salmos y leer un capítulo del libro de Proverbios por día con mis niñas, hubieran adquirido tanta sabiduría y tanto consejo de Dios que les iba a instruir en el camino, que hoy me arrepiento y voy a comenzar de nuevo después de los Salmos con el libro de Proverbios con mis niñas. Un capítulo diario. Me he dado cuenta del nivel doctrinal y de conocimiento que tienen. Y ahí es como que Dios me dio una bofetada. Me dijo: enseñas a todo el mundo a profundidad, pero tus niñas no saben ni quién es el Espíritu Santo, ni cómo se manifiesta el Espíritu Santo, ni cómo toca el Espíritu Santo. Y muy apenas conocen a los más famosos de la Biblia. ¿Esa de quién es la responsabilidad? ¿De los maestros de domingo en 2 horas? Es mi responsabilidad como cabeza del hogar. Ahí Dios me guió y me habló para quitar esas telarañas y darle valor a lo que es realmente un tesoro en la familia. Es la palabra de Dios, la búsqueda de Dios, el consejo de Dios, la oración a Dios, la vida cristiana, el vivir la palabra de Dios como familia en el hogar. Que ellas vean que somos un hogar cristiano. Esa es mi meta. Y sí, el único líquido para volver a sacar el brillo de ese tesoro tan precioso de nuestra salvación que un día el Señor nos regaló hace muchos años. Años de que usted se convirtió, no crea que Él murió. ¿Cuántos años tiene de convertido? Yo ya llevo mis añitos. Me convertí a los 12. ¿Cuántos años llevo, bebé? Tú eres matemática. 11 vamos a ponerle. No, menos, 10. Como 25 años de cristiano. A mí no se me olvida cuando le entregué mi vida a Cristo. Estaba llorando debajo de una mesa, puesto de rodillas, porque un hermano, un maestro de la iglesia, por eso a mí me interesa mucho levantar maestros en la iglesia, ni siquiera fue el pastor, fue un estudio bíblico en la casa. El maestro en ese estudio bíblico estaba hablando del sacrificio de Cristo, lo compartió de una manera, era un buen maestro el tipo, le emocionaba la palabra de Dios, dramatizaba lo que enseñaba. Y fue tan vivida esa escena del sacrificio de Cristo que terminé de rodillas, llorando, pidiéndole perdón al Señor, y ahí el Señor me rescató a mis 10 añitos, 10, 11 añitos. ¿Cuándo se convirtió usted? No permita que los años pasen y que el brillo de su salvación y ese gozo y ese primer amor se opaque. Tiene que regresar. El brillo de ese tesoro tiene que regresar. El valor que le da a esas perlas preciosas tiene que regresar, tiene que quitarle las telarañas, tiene que limpiarlos con el mejor líquido que son las lágrimas del arrepentimiento y volver a lo que realmente vale la pena en esta vida y a lo que nos va a librar de muchos dolores y tristezas en esta vida, que es la palabra de Dios. Emociónese al enseñarla, emociónese al servir a Dios. Hágalo emocionado cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios, cuando usted sirve a Dios, que se ve el gozo, la pasión, la entrega, la emoción como el primer día en que entregó su vida a Cristo. Y le aseguro que va a impactar la vida de sus hijos, de sus familiares, de las personas cerca a usted.
y de la misma iglesia. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor.